nuevamente con ustedes, en este caso con la asignatura Derecho, para ver también el trabajo número 13, que tiene como título el contrato o los contratos, ¿sí? En esta asignatura de Derecho de cuarto año, el tema nuevo se denomina el contrato. Y también es una continuidad del trabajo práctico anterior que veíamos. Se acuerda que en un principio veíamos el hecho jurídico, después vimos el acto jurídico y ahora vamos a ver el contrato. Bueno, el contrato está relacionado con el tema anterior, con el acto jurídico, porque precisamente el contrato es un acto jurídico, ¿sí? Si bien el contrato está establecido en el Código Civil y Comercial de la República Argentina, cuya última modificación fue en el año 1916, de todas formas este código no tiene una definición legal de lo que es un contrato. Pero ese contrato, esa definición de contrato, podemos inferirla de los elementos que identifican o caracterizan al contrato, ¿sí? Por un lado tenemos que tener en cuenta que sí o sí necesitamos los sujetos, como en el acto jurídico, ¿se acuerdan? Necesitamos el sujeto, necesitamos seres humanos, ¿sí? Necesitamos el contrato, podemos decir que es un acuerdo. Yo no puedo acordar conmigo mismo, por lo tanto, cuando hablamos de sujeto, hablamos como mínimo dos sujetos o dos partes, o sea, dos partes que se ponen de acuerdo, ¿sí? ¿Qué hacen para ponerse de acuerdo? Digamos, fusionan sus voluntades. O sea que hay otro concepto acá que es el de voluntad. Ya tenemos el de sujeto, tenemos el de vi, que por lo menos tienen que ser dos sujetos, tenemos el tema de las voluntades, ¿sí? Y esas dos personas acuerdan, de acuerdo a su voluntad, acuerdan o llegan o dan su consentimiento, que es otro, digamos, otra palabra que está dentro del concepto del contrato, que dan su consentimiento, voluntario por supuesto, para reglar sus derechos y sus obligaciones con respecto a una determinada cosa, ¿sí? Entonces podemos decir que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas dirigido a crear obligaciones entre ellas, obligaciones y derechos, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio es un contrato, es un ejemplo de contrato. Acá en la próxima filmina tenemos otro concepto de contrato que es mucho más complejo. Sí, pueden encontrar, digamos, muchas definiciones y muchos conceptos sobre el contrato de acuerdo al autor que puedan ver. De todas formas, en el material bibliográfico que le puse hay una definición o un concepto, mejor dicho, muy simple, ¿sí? Donde se pueden ver algunas características que lo identifican como tal, o sea, como contrato. ¿Qué tiene que ver la capacidad de la persona? ¿Se acuerdan cuando veíamos la capacidad de la persona como uno de los atributos? Bueno, el principal requisito que tiene que tener una persona para poder acordar o firmar o hacer un contrato con otra es tener capacidad, ¿sí? Si yo no tengo esa capacidad de derecho, si la ley no me otorga esa capacidad, yo no puedo firmar ningún contrato. Si yo tengo 13 años, no puedo firmar ningún contrato. Ustedes me dirán, ¿y cómo Luis Miguel tenía 13 años, cantaba y firmaba los contratos con la discográfica para ganar dinero? No, él no lo firmaba. Él tenía bajo la patria potestad del padre, la madre, del tutor o de quien sea, y esa persona es la que firmaba. ¿Por qué? Porque ese cantante a los 13 años no tenía capacidad legal o capacidad de derecho para firmar un contrato. Por eso es importante tener capacidad. Si no tengo capacidad de derecho, debe haber alguien que me represente legalmente para poder firmar, ¿sí? Ese contrato también tiene que ser bilateral, es un acuerdo de voluntades, tiene un carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque me va modificando la cuestión patrimonial, porque al modificar mi derecho, modifica mi patrimonio. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cuestión de las obligaciones y del patrimonio? Bueno, cuando modifica mi derecho, modifica el patrimonio.
Cuando modifica mis obligaciones, modifica el patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio es lo primero que se modifica cuando alguien llega a firmar o a acordar un contrato con otro. Acá está más clarito, ¿sí? El contrato es un acto jurídico, es bilateral porque necesitamos como mínimo dos partes, pueden ser más, pero como mínimo necesitamos dos partes, y está destinado a la creación y arreglar los derechos y las obligaciones de la persona con respecto a una cosa. Damos un ejemplo, una bicicleta. Alguien compra una bicicleta, ¿sí? Estamos creando derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque es una compra-venta. Existe un comprador y un vendedor, hay dos, bilateralidad. Es acto jurídico porque es voluntario, ¿se acuerdan? Es lícito, nacen de dos personas, ¿sí? Se crean derechos, a uno le queda el derecho a adquirir la propiedad de la bicicleta y al otro le queda el derecho de recibir dinero a cambio de esa bicicleta. Muy bien. Estos contratos tienen nota distintiva o también se les llama caracteres, que siempre los contratos, bueno, el tema de la bilateralidad, que ya la vimos, ¿sí? Donde la obligación siempre es recíproca en el contrato. Después tienen que ser entre vivos, no pueden ser entre muertos. ¿Por qué? Porque una persona cuando está fallecida ya no es persona. La existencia de la persona termina con el fallecimiento, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la persona física, bueno, entonces tiene que ser entre vivos. Es patrimonial otra de las características, ¿por qué? Porque decíamos que establecen derechos y obligaciones para ambas partes, y es voluntario porque los dos asienten o dan el consentimiento para establecer los términos del contrato. Después el contrato tiene elementos también que tenemos que tener en cuenta, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Son 5 en realidad los elementos. En este caso, lo más importante, vamos a ver los elementos esenciales, que son el consentimiento. O sea, si alguien quiere comprar una bicicleta, ¿sí? No le basta, no resulta solamente con tener el dinero, necesita que aparezca otra persona que quiera vender la bicicleta. Entonces tiene que haber una coincidencia en lo que quiere este y en lo que quiere este, en la voluntad de este y en la voluntad de este. Cuando esas dos voluntades, digamos, como que coinciden, entonces se produce el consentimiento de ambas partes y ahí es donde se llega al contrato. En este caso, un tipo de contrato es el de compra-venta, ¿sí? Puede comprar una bicicleta, una casa, un auto, un caramelo, lo que sea, ¿sí? Acuérdense que esas personas tienen que ser capaces, ¿sí? Y tienen que buscar un fin común. ¿Qué significa buscar un fin común? Que uno quiera vender la bicicleta y el otro comprar la bicicleta y tener la plata. Después está el objeto. El objeto es el contenido de la prestación. ¿Cuál sería el objeto? En este caso sería la bicicleta, ¿sí? Sobre la bicicleta, gira en torno a la bicicleta el contrato o el consentimiento o el acuerdo de voluntades que van a llegar las dos personas, ¿sí? Si no existiría la bicicleta, ¿en qué se van a poner de acuerdo? Si uno no tiene la bicicleta, no hay ningún acuerdo. Si el otro no tiene la plata, tampoco puede llegar a acuerdo. Entonces el objeto tiene que existir, o sea, tiene que estar en el mercado el objeto del cual se trata el contrato. Y por último, la causa, ¿sí? La causa, o sea, el motivo que determina a la parte a obligarse. ¿Qué significa esto? Que siempre hay una contraprestación. Yo te doy algo, pero vos también me tenés que dar algo. Entonces, a eso se refiere la causa. Si no hay una contraprestación, por ahí es medio complicado. Por ahí hablamos de contratos unilaterales y por ahí hay algunos autores que lo aceptan y otros no. Ya vamos a ver